Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en familia, y nunca mejor dicho, estamos en familia, pero no solamente estamos con la familia que está presente y los amigos que están presentes, sino que también estamos con la familia que nos ven por las redes, que ya sabéis que está por la tele y por las redes. Esto tiene una segunda parte, una segunda vida o una segunda opinión, como me gusta a mí decir como los médicos, y todo lo que se hace en la fundación luego tiene una repercusión en las redes, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, así que ya veréis y sobre todo ya verá Alejandro cómo su libro empieza a ser comentado también en nuestras redes y es importante, no solamente la presencia física, sino también la presencia virtual. Para nosotros siempre, 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 Alejandro lo sabe, es un placer tenerlo en Jerez. No solamente porque lo leemos con mucho gusto, con mucho agrado, porque lo admiramos como poeta y como novelista, sino porque cada vez que él viene es como de alguna manera resucitar a Caballero Bonal, que lo tenemos allí en ese magnífico retrato de Hernán Cortés, porque Pepe lo quería mucho, lo admiraba mucho, lo leía muy bien, lo comentaba y yo sé que él estaría muy contento de tenerte de nuevo en este estrado. Así que para nosotros, cada vez que tú nos digas, ven, allí estamos, y cada vez que tú nos digas, quiero ir, tendrás tu silla aquí. Y a su derecha Javier López, bueno, no sé, ¿eres Javier o eres tu hermano? No, porque hoy además tu hermano ha tenido la deferencia de quitarse la barba para que no lo confunda. Que lo confundo por la calle. Pues nada, y Javier, que es un buen lector, un gran lector y además conoce perfectamente bien a Alejandro, nos va a hacer una pequeña disección de la obra y nos va a dar pie para que Alejandro hable y para que nosotros preguntemos. Así que creo que va a ser una tarde muy agradable, muy en familia, la familia de lectores, que somos todos también. Así que le doy paso primero a Javier. Estás en tu casa. Bueno, bienvenidos a todos y todas, gracias por venir. Gracias a la Fundación Caballero Bonal, que hace una labor que creo que no es lo suficientemente reconocida a nivel, digamos, general, porque es muy difícil apostar por literatura más allá de las tendencias de mercado, ¿vale? Y traer aquí autores y autoras de una gran diversidad, de todos los palos, pero siempre con un eje común, que es la calidad literaria. Creo que tenemos una suerte tremenda de tener una fundación como Caballero Bonal, la Fundación Caballero Bonal aquí en Jerez, y es nuestra obligación, creo, reconocerla y tejer alianzas, las personas que aquí tenemos interés literario, pues para que esto sea cada vez un nicho de personas cada vez más amplio, llegue a más gente y de alguna manera se reconozca todo lo que se está haciendo aquí. Creo que es muy importante y creo que hoy estamos viviendo algo que es un privilegio. Que esté Alejandro aquí. Alejandro va a ser uno de los autores más importantes de Andalucía y de España, sobre todo en el tratamiento de la realidad rural, y es un auténtico privilegio que esté en Jerez. Y creo que a veces no somos conscientes del valor que tiene esto, del valor que tienen estos encuentros, porque hay muchas personas de Jerez, del entorno rural, que Alejandro de alguna manera está relatando lo que es su identidad, lo que son sus circunstancias, lo que son sus anhelos y lo que son, en definitiva, le está poniendo voz y le está poniendo cara a una realidad normalmente ignorada o si se habla de la literatura rural, muchas veces se habla de lo rural desde, Alejandro tú lo sabes, desde el urbanocentrismo. Es decir, hay muchos autores que están recurriendo a hablar de lo rural, pero que se nota que no ha nacido, ha vivido, ha sentido, ha olido esos parajes de los que habla Alejandro.
que son los entornos rurales andaluces, que está fundando nuestra Comala y nuestro Macondo, y está haciendo una labor fascinante, obra a obra. Yo creo que no hay una obra tan longeva, con tanto número de obras totalmente interconectadas, en la que hay un mundo brutal que habla de la literatura rural, habla de las gentes, de las personas que pueblan esos parajes, y creo que tenerlo hoy aquí es un absoluto privilegio. Eso es lo primero que tengo que decir. Bueno, y dicho esto, que era mi alegato político literario, vamos a hablar de un jilguero en el ático, ¿no? Un jilguero en el ático es otro novelón de Alejandro, que digamos viene, yo creo que hay autores que hacen de toda su vida literaria una sola obra. Y yo creo que un jilguero en el ático comparte escenarios, motivaciones, discursos y todo, pues podría hacer pues con el óxido del cielo, con el libro de la agua, incluso con las voces derrotadas. Estamos hablando de que tu obra poética y tu obra literaria, en el fondo, para mí es la misma obra. Es decir, tú estás haciendo una obra total, coral, que episodio en episodio abre ventanas a lectores y lectoras para acceder a un universo fascinante con sus propios códigos, en los que todo tiene que ver, y a lo mejor habrá un lector pues, que se acerque al óxido del cielo y llegue a tu obra, habrá otro que haga El viento del ruido, las crónicas, y llegue a tu obra, habrá otro que vea el último premio tuyo, el Hiperión antiguo o el nuevo, y llegue a tu obra, y al final va a llegar a la misma obra, la obra de un cronista, un excepcional narrador y poeta, sobre todo poeta diría yo, que tiene una capacidad extraordinaria para ver el entorno rural, para ver la comunión que tiene el entorno rural con las personas que ahí lo habitan, y sacar las grandes preguntas que tienen las personas que lo habitan, ¿no? Un jilguero en el ático es la historia de Jesús, que es un cura que viene huyendo de una presión mediática voraz, y decide pues aislarse en el Peralejo, que el Peralejo entiendo que está sacado del Peralejo, que está entre Huelva y Sevilla, ¿no? No, es una casa de Campo Real. Que sí. Ah, es una casa de Campo Real. Claro, yo lo busqué en Google. Una casita, un paraje inaccesible casi. Claro, y podría hacerse, pero podría hacer tantos otros parajes rurales, ¿no? que tenemos en Andalucía, ¿vale? Entonces este señor llega ahí huyendo, pues eso, es una especie de padre Apeles que llega después de un momento muy duro existencial suyo, y a partir de ahí, de la llegada a ese lugar donde él encuentra una zona de confort, porque él vivió la infancia en esta zona y ahí descubrió su vocación espiritual, y no solo su vocación espiritual, sino el lugar que le dio un leitmotiv para vivir, para hacer el bien en su realidad, es decir, esa idea que tienes tú del cielo en la tierra, ¿no? Y nada, y a partir de ahí rememora episodios de su vida y te enarbola un muestrario de personajes absolutamente fascinantes de la literatura rural, con oficios que ya desconocemos y con trayectorias vitales, bueno, pues propias del lugar, en la que el paisaje es al mismo tiempo la manera de sanar a esta persona y de encontrar su redención, y también casi, y este es un lugar común, pero este es probablemente el momento que cobra más sentido, otro personaje más de tu mundo, el paisaje. Nada, me parece que ya esa es la sinopsis, digamos, y ya a partir de aquí tengo un montón de cosas aquí que preguntarte, y ya iniciamos la conversación. Ya es suficiente lo que he hablado yo,
La primera es, bueno, es obvio que Jesús es una especie de trasunto mezclado con Alejandro, mezclado con, y esto va a sonar grandilocuente, con Jesús de Nazaret. Porque para eso están las tres partes del libro, que se llama infierno, purgatorio y cielo. Entonces, ¿qué conexión, por qué creaste este personaje? ¿Qué conexión crees que tienes contigo? Háblanos un poquito. Bueno, antes de nada, muchas gracias y agradecer las palabras de Pepa Parra, agradecer a la Fundación Caballero Bonal la posibilidad de estar aquí con vosotros y vosotras, con mi familia, nunca mejor dicho, amigos y familiares y gente a la que aprecio, y sobre todo la imagen tutelar de Pepe Caballero Bonal, que como bien dice Pepa, para mí fue un maestro, un padre, yo le decía, es un padre en el aspecto literario, un maestro y un padre literario, pero ético y estético. Era un hombre de una moral intachable, de una profundidad ética y humana. Bueno, yo lo quería para mí, ya digo, era más que un amigo, era un maestro y un padre en todos los sentidos. Y que apoyó mi obra literaria y mi gratitud hacia él es infinita y siempre lo llevo dentro de mí, a estar aquí en su casa y con Pepa, que también lo quería y ella la quería a ella, ¿no? Perdón, él la quería a ella. Porque estoy en casa, Pepa. Muchas gracias de verdad por ese ofrecimiento y decir que estoy a gustísimo. Dicho esto, Javi también, que era un gran escritor y también familia, y me siento doblemente orgulloso de tenerte presente como escritor. Pero es que soy Ale. Javi, Ale, mi tocayo está ahí. Bueno, lo que has dicho, es verdad, esta novela se prolonga, un fruto más, una rama más de todo mi árbol literario. Y cuando estaba hablando me acuerdo de un escritor portugués con el que me compara muchas veces Julio Llapazara, mi buen amigo Julio. Es un escritor como Miguel Torga, el escritor portugués de la tierra que va haciendo su obra en silencio, una obra dilatada, sin hacer ruido. Me importa un carajo la fama literaria, el mundillo literario, yo quiero escribir lo que me apetece y tener editores que me lo van publicando. Y en este caso, pues ha salido ahora la novela, también sale en Hiperión, dentro de unos días ya, por la Feria del Libro de Madrid, el Premio Internacional Claudio Rodríguez, el libro va oscureciendo. Tener editores en poesía, en este caso en Almuzara, Berenice, donde publico mis novelas y mi poesía en Hiperión. Y soy un afortunado de tener editores que publican mi obra y tener lectores como los que aquí estáis y gente que me sigue en Córdoba, aquí en Caray y cualquier punto de Andalucía o de España, ¿no? Una vez dicho esto, pues yo escribo para mí mismo, pero también para ellos. El personaje de Jesús tiene mucho que ver, como bien dice, con Jesús de Nazaret y conmigo mismo, ¿no? Quizás de todos los personajes de mi novela, no sé, esta es la 12ª ya, yo creo que sí, son ya 12 novelas. Quizás con este personaje con el que más me identifico, y además lo hice adrede, ¿no? Quería escribir sobre alguien que ha perseguido, que es un heterodoxo y que se está acoplando, y que le dan por todos lados. Una novela de corte existencialista, donde hay muchas dudas, hay fe, hay amor, hay pasión, pero también hay muchas dudas. Sobre todo, yo cada vez lo creo más, que el infierno está aquí en esta tierra y que si hay cielo, que pienso que sí, que habrá otra realidad a la que vayamos, porque esto es sin sentido. Para venir aquí no tiene sentido si esto no tiene una transmutación, si vamos hacia un más allá, hacia otro mundo, donde encontremos sentido a este, valga la paradoja, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿crees en la otra vida? Digo, sí, donde no creo es en esta, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre y ya ves, el personaje, Jesús, el sacerdote, huye de las difamaciones, de un falso testimonio que levantan contra él a un cura de izquierda, es decir, un cura humanista. Tú hablabas en cuanto a lo mediático, un cura como el padre Apel, un cura televisivo, supermediático, tanto los programas de radio y televisión, pero luego un padre ángel, luego en la moral, en la ética no tiene nada que ver con el padre Apel, un hombre sencillo, un hombre que sigue el evangelio de Jesús de Nazaret, un hombre que podía ser perfectamente otro ser al que admiro profundamente, que es Pepe Mújica, que fue presidente de Uruguay, ¿no? Un político de una altura moral envidiable, y que yo desde niño he sido tan
estricto en eso, es decir, uno no es lo que dice hacer, sino lo que tú haces. Yo me acuerdo que quería ser cura para cambiar el mundo a través de la palabra. Yo tenía 7 o 8 años, yo llegaba ahí a la iglesia de mi pueblo llena de gente y el cura se subía aquí a un púlpito y empezaba a hablar y la gente estaba fascinada. Y cuando hablaba de amor y tal, dentro de lo que se podía hablar en la posguerra, en aquellos años, no estoy hablando hace ya 60 años, pues yo me quedaba fascinado por el poder de la palabra y digo, si Eso yo, es la escritura también, ¿no? Claro, exactamente, yo digo, bueno, si yo le hablo aquí a 300, 400 personas que se reunían allí y le cambio el chip, le cambio la mente, y aunque que sean buena gente, que se amen, porque al final la única religión la que yo creo es el amor. El amor es lo único que... Aquí venimos a amar, nada más. Y lo demás, y yo diría que perdonar, a no tener rencor, son las dos cosas que muy bien. El amor y el perdón. Y el entregarte a los demás como... Es decir, querer a los demás más que a ti mismo, ¿no? Y en eso Jesús de Nazaret para mí es un modelo, fue un ejemplo. Y ya no como un creyente que pueda creer en nosotros, sino como persona, como ser humano, ¿no? También como Dios, ¿no? Los que creemos en esa posibilidad de que haya otro mundo, que haya otra dimensión, ¿no? Y sobre ese andamiaje de un personaje éticamente, espiritualmente y humanamente puro, pues quise construir el personaje de Jesús, que a mí interesaba que le dieran por todas partes, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por el centro, todo. Llega roto, el personaje llega lo roto. rompen, le dan y lo flagelan. Lo flagelan, por eso huye del mundanal ruido. Hay también un homenaje a Fray Luis de León, la vida retirada, se retira a una casita de campo y allí reconstruye su propio yo. Desde la ruina en la que se encuentra empieza a reestructurarse, a reconectar con su yo, con su amor adolescente, con sus padres, con los seres humildes, con todos esos personajes casi fantasmagóricos muchos que van pasando por la novela y que encuentra su sentido. Y luego está su amor también, que es Beatriz, que bueno, podemos hablar de ello, ¿no? Es una novela que hace un homenaje a Dante, a la Beatriz de Dante, y bueno, y esa etapa del infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Sí. Son las 3 etapas de la novela. Y bueno, ya seguimos hablando. Sí, a ver, hay lugares comunes de tu literatura, por ejemplo, la presencia de lo fantástico y de lo mágico, la anticipación del futuro. Siempre hay alguna abuela, alguna prestidigitadora que te anticipa lo que te va a pasar. Esto no es solo en el libro del agua, creo recordar, el libro del agua pasaba, y en otras novelas pasaba esto. También los personajes que están perdidos y que tienen un momento dado de su vida que rompen con todo y van por la vida dolidos intentando restaurarse. Esto es algo bastante común. Luego también la presencia, la dicotomía entre lo rural y lo urbano, siendo lo urbano el lugar secundario. Esto me mola mucho porque normalmente el lugar principal siempre es lo urbano o las grandes urbes y lo rural es lo complementario. Aquí no, aquí hay una estancia física y literaria dentro de lo rural y lo urbano aparece, pero aparece casi como diluido, como un invitado no demasiado deseado. Tú todos estos lugares comunes que aparecen una y otra vez en tu obra, digamos, responde a tus obsesiones. ¿Hay alguna intención de vincularlo todo como una especie de obra coral o me estoy haciendo yo ahí mi... No, llevas razón. Es una cosa que lo hago deliberadamente o voluntariamente, ¿no? Yo creo que toda mi obra literaria, tanto los ensayos sobre la pérdida del mundo rural, el viento de ruido, Los hijos de la niebla y El óxido del cielo, y como mis novelas, como mis poemarios, en fin, son todos vasos comunicantes, todos dentro de, lo decía antes, de un gran árbol que se va ramificando, va teniendo hojas, va teniendo frutos, pero todo pertenece a una cosmovisión, ¿no? A una obra unitaria. Decía lo de los visionarios, fíjate que, como hablando de Pepe Caballero Bonario, a mí me encantó de su obra eso, de la magia, ¿no? Yo ya desde que leí La gata Ojo de Gata, pero también estaba La casa del padre, y había todas las noches oyeron pasar pájaros,
campo de Agramante, bueno, a mí me fascinaba, ¿no? Lo de la magia, las magas, las videntes, la gente las premoniciones que se te anticipaban, todo eso para mí es como un maestro, ya no solo como poeta, sino como narrador, me parecía un narrador espléndido, ¿no? De un prosista excepcional y uno de los grandes novelistas de este país. Otra cosa es que uno sea comercial, porque yo cuando escribo no pienso nunca en ser comercial. Yo escribo para la inmensa minoría, como decía Juan Ramón. Quiero decir, si tú elaboras, y salto otra vez mi buen amigo Julio Llamazares, lo ha comentado conmigo, lo ha dicho públicamente, dice, de 100 novelas, de 100 libros que hay en una librería, solamente el 2% es literatura. El 98%, pues, literariamente es morral. Quiero decir, por ahí en el sentido son bestsellers, es decir, teoría, y le responde, teoría, le dice el otro, teoría, y el otro, teoría. Ahí no hay una elaboración del lenguaje, no hay aliteraciones, no hay alegorías, no hay metáforas, no adjetivas, es que aquí los escritores, y son las novelas que se venden, ¿no? Puedo dar algún título, por ejemplo, y no creo que se moleste nadie, pues Julia Navarro, ese tipo de novelas, que es el que me parece fantástico, que es lo que le llega a la gente, porque no te tienes que romper la cabeza para leerla, ¿no? Sin embargo, Pepe Caballero Bonal era un novelista exquisito, maravilloso, un gran narrador y un gran prosista, y a mí ese tipo de novela que me interesa. O La lluvia amarilla de mi buen amigo Julio Llamazares, ahora es una nueva novela para Lume, que acaba de salir en Alfaguara, ¿no? Pues mi modelo de escritores son esos, ¿no? O Miguel Torga, del que hablábamos antes, ¿no? En portugués. Y entonces, yo, toda esa arquitectura narrativa donde está la magia, lo sobrenatural, lo cotidiano, lo rural, y donde la naturaleza, vuelvo a decir, lo que ha gastado Ojos de Gata, ¿no? La novela de Pepe Gabriel que a mí me marcó, ¿no? Y la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo también, donde se mezcla la realidad y lo sobrenatural, ¿no? Y en ese sentido, escribo a conciencia, ¿no? Y mezclo todos esos personajes, porque al final yo soy de esos escritores que siempre está escribiendo el mismo libro, de ligera variante, ¿no? Tanto en prosa como en poesía como en ensayo. Coincido contigo. Y aprovecha la coyuntura, y así saltamos a todos los temas de la novela, para que veáis cómo es el estilo de Alejandro, de intentar estar a la altura, porque la prosa es tremenda. Dice, por ejemplo, este sitio dice, debía haber dejado entonces el sacerdocio para seguir a su lado. Fui un cobarde, estaba ebrio de amor y todo mi cuerpo ardía por poseerla. En muchos momentos sigo estando así. Ahora mismo, al mirar ahí fuera, no veo el campo, la sierra bramando bajo el sol de la canícula como un animal montuno torturado, sino los ojos de Beatriz flotando en la línea brumosa de las aras que el calor pegajoso de este mediodía de abril hace reverberar como si el cielo se fundiera en el monte, dejando ante mi vista un decorado gaseoso y fantasmal, donde ella aparece como un cálido holograma que se mueve y ondula entre las zarzas y los quejigos. Sí, Este es mi sí, porque vamos a ver, la novela, eso me decía también Caballero Abonado, se ve muy bien, la novela tiene que tener ritmo y tiene que tener una medida, tiene que ser una obra sinfónica, una novela, tiene que tener música, el lenguaje tiene que tener música. Y el novelista que no tiene oído, tú lo percibes rápidamente. El que sí, el que hace esas novelas de tipo esquemático, que hace alguna descripción absolutamente plana, que no aporta nada, lenguaje estereotipado, no arriesga nada, lo que yo decía antes, ¿no? Y el teoría, y le responde teoría, y dice teoría, y le teoría, que son escritores, un escrito que le hace un chaval de instituto, ¿no? Si vamos al terreno de la poesía que hacen ahora, pues todos los youtubers, toda esta poesía que vende muchísimo, ¿no? Vende miles y miles de libros, pero eso no es poesía, eso es un desahogo sentimental. La poesía es otra cosa, ¿no? Pues bueno, en la novela pasa igual. A mí lo que me interesa es hacer una obra mía propia que se distinga de otras y decir algo nuevo, intentar decir, ya está todo dicho, pero decirlo de una manera distinta, de una manera nueva, ¿no? Y si tú llegas a una librería, coges una novela que puede haber escrito cualquiera, ¿no? Que es intercambiable con otra, para mí eso no. Yo quiero tener, es como en la música, ¿no? Si yo escucho un disco de Manolo García, pues tiene un timbre de voz es único, ¿no? O de Mikel Erenchun, por ejemplo, que estoy hablando que son los cantantes más superventas, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Que tiene una personalidad, un timbre de voz, una manera de componer distinta. Para mí ese es el artista, el que crea un mundo nuevo. Un día hablando con Pepe Caballero, lo había citado varias veces, y con
con Félix Grande, una tertulia que teníamos, y coincidíamos en que Chiquito la Calzada era genial porque había descubierto un nuevo humor, había roto todos los moldes, y había escrito un nuevo humor. Él era, hacía, te podía gustar más o menos, te voy a hacer gracia o no, pero Chiquito la Calzada era cualquier tontería, un lenguaje propio. Un lenguaje propio, eso es lo que uno tiene que buscar. Que coja un libro tuyo y diga, pues este libro es de Caballero Bonal, o de Antonio Colina, o de Julio Llamazares, o mío, de Alejandro Lozandrada, y se reconozca una poesía de Pepa Parra, ¿no? Que busca tu propia voz, que le puedas quitar el título y el nombre y sepa de qué, claro. Esto es de Felipe Benítez Reyes. Felipe Benítez Reyes. Se puede decir que eres el chiquito de la calzada de... No, yo lo que creo que cada uno... hablaba de Felipe Benítez Reyes, otro escritor magnífico, espléndido, un novelista magnífico y como poeta. Y tiene un mundo riquísimo y un estilo. Y no es un permanente, pero ¿para qué? Si es un escritor, ¿para qué? Es un escritor espléndido, te va a quedar su obra y al final lo que importa, ¿no? Hacer lo que te gusta y disfrutar escribiendo. Y si llegas a 100 lectores, o llegas a 1000, o llegas a los que sea, pues da igual, pero hacer felices a esos lectores. No tienes por qué llegar a 100.000 o 200.000, porque para llegar a esa gente es como el cantante que tiene que hacer una canción del verano, ¿no? Que quiere llegar a vender muchísimo. Pero normalmente las canciones del verano son las peores canciones, no quedan nunca, o bueno, quedan ahí flotando un poco en la mente colectiva, pero las que quedan en el corazón son las canciones buenas de Serrat, de Aute, de cantautores o de grupos que son eternos, ¿no? Un poco la literatura igual, lo que uno busca siempre es tener su voz propia y su mundo propio, su universo particular. Otro tema que quería tratar antes de que se me pase, que lo tengo ahí como un poco estructurado, es la dimensión social de la novela, ¿vale? Porque, digo para que no tengamos la sensación de que es una novela que habla de figuras perdidas en el bosque. Esta novela trata algunos temas sociales de calado, por ejemplo, los malos tratos, la desaparición de las personas en el entorno rural. Hay un momento que hay un personaje que ya veréis que se llama Lila, y Lila se va un verano y se acabó. Y Lila no tiene la posibilidad de seguir con su amor adolescente, ni con su, digamos, vida, porque no ha encontrado la manera de hacerlo. Creo que ese es otro tema social, o el tema social que hemos hablado digamos, de lo mediático, de la toxicidad mediática, del sensacionalismo, que atosiga y lleva a la gente a la infelicidad. Creo que todos estos temas sociales, digamos que tú lo vas pensando, como cuéntanos cosas. Pues que al final uno escribe el libro, tú escribes lo que eres, tú eres como escribes. Quiero decir, yo cuando estoy escribiendo a mi manera de ver el mundo y de entender la realidad, vamos a ver si yo te lo puedo explicar. Decía mi editor Javier Ortega, el editor de Almuzares y Berenice, dice, hablaba hace poco de una novela de un compañero mío, de un escritor cordobés, de Joaquín Pérez Azaute, que había ganado el premio G de novela con una novela, la Gran Noche, sobre la muerte de Manolete y tal, y sobre la muerte, sobre la agonía de ese hombre. Dice, lo importante, y hablando de las dos personas y del cura de mi novela, dice, yo como editor y como lector lo que quiero sentir al leer una novela, que tú te olvides de que estás ante un torero, la agonía de un torero, o el drama de un sacerdote, sino estás ante un ser humano, puede ser un arquitecto, o un albañil, un barman, puede ser un maestro, cualquier persona, ¿no? No sé. Entonces, lo que importa es el drama humano. Entonces yo la visión que doy ahí, pues es la visión de un hombre que sufre por un amor, tú hablabas de Lila, el primer amor adolescente, luego tiene un hombre que fracasa en el amor y tiene una dualidad, una lucha entre el más allá y el más acá, entre la fe en Dios, en ese Dios que ve y que presiente, ¿no? Y el amor carnal. Y dice, bueno, y llega un momento y dice, bueno, y si yo soy cura, ¿por qué no me puedo yo enamorar y puedo amar como un hombre cualquiera, si soy un hombre cualquiera? Como diría Jesús de Nazaret en ese caso. Entonces, en ese caso, valga la redundancia, yo creo que estoy siendo un heterodoso, un cristianismo heterodoso que lo que quiere hacer es cielo aquí en la tierra y no en el sentido de todo el ordenamiento, porque al final que más da la religión, lo que importa es el amor y el amor. Amar. Y hay otro amar incluso al enemigo, al que te destroza, porque él perdona. Hay un alegato del perdón. Del perdón, que claro. está en su obra, pero
poesía de Pepa, miro tus libros y no envidio a nadie. Es que envidiar para qué. Si a un amigo mío le dan un premio, vamos a suponer, Antonio Muñoz Molina, un escritor al que admiro profundamente. Imaginad que a Antonio Muñoz Molina le dan el Nobel de Literatura. Yo saltaría de alegría, porque un compañero mío, un amigo que conozco, alguien que es de mi generación, de mi edad, y un español, le dan un Nobel de Literatura, ¿cómo me va a dar envidia? Me daría una alegría enorme. O que a Felipe Benítez Reyes le den el Cervantes, tío, un gran escritor. O a gente a la que conozco y aprecio y valoro como escritor y quiero. Y para mí eso es muy importante, el admirar, no envidiar. Y es que aquí en el mundo literario, bueno, en todo el mundo, en todos los gremios laborales, ahí hay que poner la zancadilla, quítate de aquí, que yo voy para allá y empujarse. Pero si hay sitio para todos, y al final nos vamos ahí aquí que va a quedar todo, ¿no? Si tú llegas con tu obra al corazón de un puñado de personas, pues ya te puedes dar por satisfecho, ¿no? Y te debes sentir feliz, ¿no? Entonces, por eso el amor, el perdón y la admiración, lo positivo. Y por eso digo que se puede hacer el cielo aquí en la tierra. Hay un cantante, un grupo de los 70, de Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán, José María Guzmán, de un grupo de los 80, el grupo Cadillac, bueno, son muy amigos, muy amigos. Y dice José María, cuando nos juntamos en Madrid, comemos juntos y tal, y dice que yo lo que no entiendo, que por qué la gente sale de casa y ya va a amargar. Digo, yo salgo de casa y digo, y el trozo de cielo que me toca, yo voy saludando a todo el mundo. Incluso le saboreo mi idea. Hola vecino, hola, ¿qué tal? Venga, le cedo a la gente para que suba al ascensor. Le hago la vida más agradable a los demás. Y fíjate que poco cuesta eso. Pues si todos hacemos en nuestro pequeño círculo eso, hacemos la vida más favorable a los demás, ya estamos consiguiendo algo, ¿no? Sé que antes hablaba de que el hombre es un lobo para el hombre, pero paradójicamente también creo en la bondad, creo que también hay gente muy buena, ¿no? Y que podemos cambiar esto, podemos hacer, como yo he dicho, el cielo de la tierra, y en eso se centra el personaje de mi novela. Sí, totalmente. Y en el amor puro, ¿no? El amor loco por Beatriz. Decía alguien que podía ser como el pájaro espino. Digo, sí, esta novela es como el pájaro espino, pero mucho más elaborada literariamente. Posiblemente si esta novela no estuviera elaborada literariamente sería un bestseller. Es verdad, no había caído en lo del pájaro espino. Sí. Esta novela tiene todos los ingredientes y el pájaro, el jilguero, pero el jilguero en el latín. Pero esta novela sería un bestseller con el argumento. Todos los títulos tienen un momento en la novela que se identifica la imagen que le da, como el jardín vertical. Son alegorías, sí. simbolistas. Ahí está el oficio poético. Sí, luego los demás nos buscamos ahí que nos ayuden con los títulos. Yo primero tengo que buscar la imagen y el título, y sobre eso ya gira toda la novela. Y aquí está cuando el cura llega de joven, que hay una premonición, que ya se lo dice la vidente cuando el niño dice, llegará a Madrid, y cuando llega a la estación de Atoche, te baja, un día de lluvia, un día neblinoso, te vas a fijar en la imagen de un jilguero que hay en una jaula, en un ático, y va a pensar, pobrecillo, está enjaulado, está puteado, ha perdido la libertad y está con un cielo encapotado gris, sin embargo canta la morada, es feliz, ¿no? Sí, y esa es la metáfora, que uno tiene que ser feliz incluso que te estén dando por todas partes, no te puedes hundir. Tienes que salir a flote, aunque huya de ti mismo para reencontrarte. Como la novela empieza con una persecución en el AVE, ¿no? El hombre se va y está en todos los medios, de toda la prensa del corazón, la prensa rosa, y los periodistas lo persiguen, ¿no? Y lo sube su hermano al coche y huye. Y se mete en una selva inexplorable, una selva inexpugnable, que es donde él quiere huir para reencontrarse. Y reivindica también el valor del paisaje y de la naturaleza casi como elemento sanatorio. Es decir, este hombre le llega ahí y es la naturaleza la que le va sanando hasta encontrar su propio perdón a sí mismo, con el amor, con la con todos sus demonios, lo va exorcizando y bueno, ya veréis el final, pero bueno... el final es lo más... claro, no se puede hacer spoiler, no puedo hacer spoiler, pero el final es un final abierto, tiene bueno, la novela es poliédrica, tiene muchísima lectura. Una novela romántica, pero una novela de amor, torrencial, un amor de costumbre. Y hablaba antes lo del mundo rural, y estaba pensando, a mí me hace mucha gracia lo de las modas. Hace poco estábamos Julio y yo comiendo en Madrid, no sé, llegó alguien y dice, oye, usted es el autor de La lluvia amarilla. Y dice Julio, joder, pero cuando yo escribí La lluvia amarilla, cuando la movida de los 80, todos se reían de ella, ¿verdad? Fíjate el cateto este escribiendo del campo. La lluvia amarilla está traducida así como a 40 idiomas. Le he vendido varios cientos de miles de novelas en todo el mundo, ya un clásico ya del siglo XX,
con la novela Los Santos Inocentes de Dalí, o como cualquier novela, La Colmena de Cela, está ya una novela de estudio, ¿no? Quiero decirte, en aquellos años cuando ahora empezó la poesía, con la Virtud de los Valles, Memoria de la Nieve, yo publiqué en esos años también, en los 80, El Valle de los Tristes, que hablamos de un mundo rural, perdido de la España vacía. Parece que la España vacía, joder, la han descubierto ahora. Hace ya 40 años que estamos escribiendo de la España vacía. Y él y yo no nos hemos movido de las fotos, seguimos escribiendo lo mismo. Pero los que eran tan urbanitas escriben de New York y de Helsinki y de Copenhague, ahora escriben del último pueblo y dicen, joder, parece que han descubierto yo el mundo. Y están ahí el foco, a mí me da igual, a mí no me interesa para nada. Pero Sí, parece que la gente busca el ser famoso. Yo le veo la moda, a mí no me interesa un nada. problema que es la mirada condescendiente desde el urbano ahí. O sea, que se adentran a intentar literatura rural, pero desde un punto de vista como perdona vida. Y claro, es que no estás entendiendo las motivaciones y la historia oculta que tienen ahí dentro. Aquí hay algunos personajes como ¿cómo se llama? Este que está perdido, Zaurín, Bernardo Zaurín. Bernardo Zaurín. Sí. Pues Zaurín, y claro, tú ahí entiendes que esa historia del Zaurín solo la puedes entender desde el conocimiento rural. Por eso muchas veces la literatura, cuando venga, voy a hacer una novela del verano que pasé en el campo, ya, pero tío, va a ser muy difícil que te salga desde esa mirada, Claro. porque la gente, a lo mejor en la ciudad sí, pero la gente del pueblo lo va a leer y a los 3 párrafos va a decir, No te lo crees. esto no respira verdad. Yo no puedo escribir sobre Nueva York. Primero que no me interesa, y no lo conozco ni me interesa escribir sobre eso, pero es que no puedo, yo tengo que escribir de lo que realmente me apetece escribir y del mundo que yo conozco, de ese universo que conozco. Y ese es el problema, que la gente busca las modas, ¿no? Ahora la novela histórica, todo el mundo escribe. La novela negra, todo el mundo escribe novela negra. Y hay novelistas magníficos de novela negra, pero hay otra gente que no está capacitada para ese tipo de novelas. Si es que zapatero a tus zapatos, cada uno escribe lo que mejor se le da y lo que más a gusto se encuentra, y bueno. Pero mucha gente que se reía de mí, sobre todo como poeta, cuando escribía Valle de los Tristes y gente de Córdoba, que eran muy bonitas, ahora ellos se arrogan la cualidad de ser escritores rurales, escriben de la naturaleza y tal. Y yo, pero si tú me decías que por qué no escribía yo del semáforo y de Córdoba y de los parques de Córdoba, digo, dame que yo escriba de lo que quiera, yo te digo tío lo que escribes, ¿no? Y cuando llega, cuando sacó Antonio Colina en Imperión, aquello de El Horizonte Hundido, la antología de mi obra poética, claro, aparecía toda la voz de la naturaleza y todo, y mucha gente decía, joder, ¿para que tú ya estabas escribiendo? Pues claro, yo he escrito sobre eso siempre, sobre el mundo rural y la naturaleza. La naturaleza urbana aparece últimamente porque llevo 8 años viviendo en Córdoba y escribí un libro Entre Zarza y Asfalto que publiqué con Berenice, que era esa contradicción, esa paradoja de vivir en Córdoba, irte al campo a reencontrarte y nutrirte de la esencia materna cuando yo iba a ver a mi madre, y volví a Córdoba y escribí del mundo urbano. Y esa dicotomía entre lo rural y urbano, que por eso Entre Zarza y Asfalto ese libro. Pero nunca apareció antes de yo vivirlo el mundo urbano en mi obra, nunca. Oye, ¿os parece si hablamos? Sí, alguien que hace una pregunta. Sí, vamos a ver. Yo que he sido, y tú lo sabes, practicante rural de asistencia pública domiciliaria En mi pueblo. en tu pueblo, hace 40 años nada más. Te quería preguntar una cosa, ahí, ¿a ti se te encuadra en el ruralismo mágico? Sí. Sí, pero también hay solo celta porque hay alguna forma de buscar los libros. Te tildan de esa manera una etiqueta. Sí, bueno, es una forma de encontrar las tiendas las cosas. Pero, por ejemplo, el gran escritor urbanista con la gran obra Infumable, yo lo digo, yo lo pienso que es infumable, yo creo que hay concurso, a ver quién tiene con el leerlo, que es el Ulises de Joyce. Sí. Yo tampoco soy capaz de leerlo. Eso es lo más urbanita del mundo, ¿no? Se está grabando esto, ¿Qué? Se está grabando esto. Se está grabando igual. No creo que haya ningún descendiente de Joy por aquí por el que me quiera denunciar. De todas maneras lo tiene fácil coger. Entonces, yo te iba a preguntar, sin embargo, Joy, que huía mucho de ese ruralismo, despotricaba mucho y se fue de Dublín porque era... Tú lees el libro de relato, el Dublín
dublineses, que se desarrolla en Dublín, Sí. y es un ruralismo mágico Es otra también. historia, no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un ruralismo mágico también, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar, ¿existe un urbanismo mágico? La magia y la poesía está en todo, en la ciudad, en el campo. Mira, hay una película súper poética y me diré que soy un romántico o algo, pero bueno, pues se mezcla la magia, lo sobrenatural, la poesía, la delicadeza, el amor, que es Ghost. La película Ghost es de una belleza y te pone el vello de punta, de ese amor entre el actor, no me acuerdo cómo se llama, Patrick Swayze, ¿no? Y ella, que también la actriz que... Demi Moore. Y Demi Moore, ¿no? Joder, y te pone el vello de punta porque es súper poética y magia y poesía. Ahí hay un urbanismo mágico en esa película. Y en novelas que también hacen magia, escribió Muñoz Molina, que todo lo hace magia, un escritor portentoso, Ventana de Manhattan, cuando habla de Nueva York, buenísimo el libro. Es ensayo, pero es novela, se puede leer, ahí hay un urbanismo mágico, ¿no? Entonces está en la habilidad del director de cine o del escritor de crear magia, crear delicadeza y crear lo que es la poesía, que es el misterio. La poesía muchas veces puede haber más poesía en una novela que en un libro de poemas. Hay libros de poemas que son prosaicos, hay novelas que tienen una delicadeza poética y una atmósfera poética que te envuelve y te hechiza, ¿no? Y que están llenas de música, de palabras con música, ¿no? Y que es lo que tenía Pepe Caballero Bonal, sus memorias eran pura poesía, ¿no? Y su novela igual, la poesía está en todas partes, en la ciudad, en la naturaleza, pero ahí está el autor el que tiene que saber usar y descubrirla. El Caballero Bonal, al hilo de esto, decía cuando le preguntaban ¿qué tiene que hacer un novelista para ser un buen novelista? Decía, leer poesía. Me parece una rejera un sabio. La respuesta es magnífica, claro, claro. Un poeta lee poesía y un novelista lee poesía. Yo llegué a la poesía a la novela a través de la poesía. Yo publiqué mi primera novela hace 32 años, La Desiluminada. Salió cuando la lluvia amarilla, me parece, en el 89, sí, a finales de los 80, ya no recuerdo. La escribí a finales de los 80. Y bueno, cuando la publiqué, pues claro, nadie escribía y la historia es la Desiluminada de un hombre, de un periodista que vuelve a su tierra para escribir sobre ecología. Cuando nadie escribía de ecología, era lo que ahora está volviendo, toda la gente que vuelve y tal para escribir y trabajar en el campo, pues se venía para escribir una revista de ecología y naturaleza y medio ambiente de Córdoba y se venía de Madrid el periodista a trabajar sobre el terreno y a escribir de pájaros, de fauna y tal. Y bueno, te quiero decir que yo empecé como poeta, y eso me ayudó, las armas me sirvieron para escribir novelas porque era poeta antes, ¿no? Y muchas veces también el periodismo, al hacer ser un articulista, escribía en el Córdoba en los años 80 y 90, la crítica literaria un poco ayuda, ¿no? Pero la palabra poética, coincido con el maestro Caballero Bonal, que hay que leer poesía para escribir buena novela. Pienso que sí, es así. Muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Yo si quieres te doy mi opinión de la obra. O sea, he empezado a leerla, no la he terminado porque se la tuve que dejar a Javi para que hiciera los deberes. Y bueno, yo soy muy de leer literatura americana que está en la antípoda. No tiene nada que ver, nada. Y yo no sé si era James Roy el que decía que había que eliminar el adjetivo. Y entonces descubrí este universo y este mundo. Ha sido como, ¡buah! Tío, de irte de lo que yo suelo leer a Cambio radical. a un cambio radical, y la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido esa conjugación de literatura con poesía y meterte en esas ensoñaciones, me ha parecido precioso. Me parece que tiene una poética maravillosa, de verdad, Alejandro. Muchas gracias. Sobre todo, hombre, lo que sí me interesa mucho es crear atmósfera. Que sientas los sonidos, los olores, que da los colores, esa crearnos, que da sinestesia, que da esa fusión de colores, aromas, sonidos y todo eso. Hacer una literatura sensorial, eso. Y lo que tú dices, yo creo que cabe en toda la literatura. Yo hablo de Julia Navarro, que es una escritora estupenda, que tiene muchísimos lectores,
y yo alabo a la gente que lo lee y disfruta. Lo importante es que tú disfrutes leyendo. O a Pérez Reverte, o la gente que leía a Ruiz Zafón, o La sombra del viento, que ha vendido 10 o 12 millones de novelas, me parece fantástico, ¿no? Cada uno busca la literatura que le gusta. O hay gente que buscaba la canción del verano. Pero yo prefería los Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que eran como Crosby, Stills, Nash y Young. Eran voces, armonías, yo siempre he buscado eso, la armonía, lo que nadie hace, ¿no? La exquisitez. Pero hay gente que busca pues, lo más trivial, lo más cotidiano y está en su derecho, cada uno debe... Eso es como la política, cada uno que elija lo que quiera, ¿no? Y si es masoquista y le gusta que le den, pues también hay gente que lo elige, obviamente, pues es lo mismo, ¿no? Cada uno elige lo que quiere y está en su perfecto. Esa es la democracia, esa es la libertad auténtica. Pues abierto hay un debate bueno que es la presencia del adjetivo. Sí, Yo soy de los que me gustan los adjetivos que traicionan al sustantivo, que lo llevan sí, A otro nivel. a otro nivel. Sí, muy buena, muy buena. Es decir, el adjetivo tiene que estar porque tiene una función con el sustantivo. O bien lo complementa o bien lo traiciona, pero te lo... O sea, lo que no puede hacer es... Lo trasladas del lugar. Lo que no puede hacer es la nieve fría o algo así. Exacto. El adjetivo debe de haberse. Sí. Poner un adjetivo, juntar las palabras donde hay un poeta cordobés que yo admiro, quiero muchísimo, que es un poeta fascinante, que es José Luis Rey, que ha publicado toda su obra en Visor, que es magnífico, y me dice, somos muy, muy amigos. Y tiene el Premio Internacional en Loewe, la ciudad de Melilla, todo el Internacional Gil de Vino, todo lo que y toda su obra en Visor, me parece que la editorial grande junto a, bueno, hay otras como Hiperión, Pretexto, hay una editorial, pero bueno, es la grande. Y muchas veces me decía, es que la gente dice que yo soy un escritor surrealista, y es verdad que no lo es, un escritor simbolista, porque te pone el adjetivo, te crea belleza estética, exacto, y salta la chispa. Pone un adjetivo con un sustantivo que nadie te lo va a poner, es como lo hacía Pere Gil Ferrer. Me encantaba Pere Gil Ferrer, que me parece magnífico, con Colina, Antonio Colina, esos son los dos grandes novísimos, ¿no? Y lo mismo que Colina es más profundo, más emotivo, más metafísico, la chispa de la paz, las imágenes de Pere Gil Ferrer son magníficas. Tú lees Arde del Mar, después de 50 años te sigue fascinando, ¿no? Y eso porque adjetivo, Pepe Caballero con adjetivado como nadie. Claro, y eso es la sorpresa, poner un adjetivo donde nadie lo pone y crear belleza literaria, belleza. Hablo del adjetivo y ya los dos poetas se ponen nerviosos. No, usted lo ha dicho, es verdad, eso del adjetivo, ponerlo en sitio. Y es muy difícil utilizar el adjetivo porque ya, por supuesto que es necesario, pero que hay veces que es innecesario también. Claro, O sea, que hay que saber dónde el adjetivo tiene ese valor, dónde el adjetivo cambia el sentido. Puede matar. Un adjetivo es un tipo de epíteto que, bueno, que no aporta nada. La Blanca Nieve, pues mira que diga. Yo soy como Stephen King, que odia preciso instante. Cuando veo preciso El instante, hago un epíteto. El instante siempre es preciso. Es como la canción. Entiendo que lo hacen por el énfasis. Sí, pero tiene no solo ese instante, sino el preciso. preciso instante, sí, pero tiene que añadir algo como el preciso. Claro, es que yo lo he dicho tanto, es como las palabras gastadas. Hablaba yo antes de las letras de Miquel Erenchu o Manolo García y las letras de mi padre. Y no entro en crítica a nadie, cada uno. Es que lo que sí lo ha dicho. Sin embargo, es que está tan trillado, lo ha dicho, es como. Es que lo han dicho millones y millones de personas, no aporta nada. Utiliza las mismas palabras. El mismo diccionario. Pero ¿cómo las coloca? Exactamente, ¿cómo las pone? Mira. ¿Cómo las combina? Machado, yo voy soñando camino de la tarde, las colinas, las verdes. Te está hablando de cosas, hay miles y miles y miles de poetas del pueblo que escriben de eso. Pues no hacen belleza, no hacen caer en la poesía pueblerina, que no aporta nada, ¿no? Sin embargo, Machado inmortaliza los álamos del Duero, los campos de Castilla y todo. Para mí esa es la magia. Que ahí están las palabras, que son palabras, pero ¿cómo las coloca? Es como cuando Rubén Darío, a mí el modernismo no me gusta porque hablaba de una oropéndola, una ninfa y no venía a cuento. A mí lo que me gusta es que cuando uno pone, por ejemplo, yo pongo petirrojo, y ese petirrojo lo he visto en un arbusto, lo he visto en un encinar, lo he visto, si pongo oropéndola, lo he visto en los álamos, los chopos de mi infancia, paseando, así, tiene un sentido emotivo y simbólico para mí. Entonces yo creo que esa poesía, cuando uno escribe la naturaleza,
tú decías, porque la has vivido, las mamás, yo desde niño estoy tirado al monte, al campo. Mi maestro fueron los pastores de mi pueblo. Yo tengo la carrera de filología francesa, pero yo los que les debo ser respeto a los pastores de mi tierra y a la gente del campo, la gente rural. Y hablo de esas señales porque he estado con ellos en las tabernas, me he ido con los hijos de los pastores, he ido a las chozas, he estado con ellos, un poco como un niño indio, ¿no? Que también la lectura ha sido la biblioteca de los campos, de los pájaros. Ahora he escrito un libro que me ha prologado Joaquín Araujo, el naturalista, y que me llama el corazón con los niños, y fue porque él me dice, ¿por qué no escribes de ese contacto de los niños de hace 50, 60 años con la naturaleza y la dehesa, buscando nidos, buscando lagartos, cogiendo ramas, buscando ese contacto con las flores, las collejas, los espárragos, las setas de chopo, todo eso? Cuéntalo. Y eso, porque es que eso, cuando desaparezcamos la gente de mi generación, nadie va a poder escribir eso, porque los niños, mismos en mi pueblo, no tienen relación con la naturaleza. Y a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Crear palabras en el tiempo y hablar de cosas que sean esenciales, ¿no? Sí, probablemente tu obra sirva para, como gran, digamos, resumen de lo que hacía un universo que tristemente está desapareciendo. Y que no volverá. Yo voy por los caminos de mi pueblo, ya no hay lagartos, la tórtola común, la tórtola del país ya no existe, la coyalba, un pájaro que se ha extinguido, hay montones de pájaros, los pinzones ya no se ven en mi tierra, abubillas se ven muy pocas, de hecho me gusta mucho la ornitología. Y nada, ya los pájaros también. Hay más pájaros en la ciudad, las palomas torcazas, delante de mi casa allí en Córdoba, están anidando las palomas torcazas. En un plátano de sombra, los mirlos, las urracas, pues los grajos, están todos, los pecirrojos, los herrerillos, los zarceros, todo eso lo encuentras ya en la ribera de Guadalquivir, que muchas más pájaros, más riqueza ornitológica que los bosques de mi pueblo. Hasta los animales se están haciendo urbanos, es una metáfora. Se aprende vocabulario, como un jilguero en el ático. Por ejemplo, yo recuerdo, hay una palabra, charneca, ¿no? Sí, charneca. Charnecas son unos arbustos parecidos a los arbustos de encina cuando salen y tal, son muy parecidos a las encinas, ¿no? O sea, hay un montón que me pongo en Google ahí a buscar. Ah, vale, seguimos. Claro, pero es por eso, porque he estado con los pastores, El libro es sobre el corazón de la golondrina, y donde está el niño que está volcado en la naturaleza, es campo. Y ahí donde está toda la poesía de la naturaleza, y con mi padre a pescar a los ríos, pescar carpines, carpas, barbos, cachuelos, todas las bodas, pescar y buscar pajarillos a la vez que está mi padre pescando, todo eso. Como un niño con 10 años te queda interesado, de pronto encuentra una joya con un martín pescador, y me da a mi padre, me tiro extasiado 10 o 15 minutos, cuando mi padre, pero todavía está mirando ese pájaro. Yo vi un pájaro en una delfa y me quedé, era una joya viviente, ¿no? Esa fascinación del niño ante la naturaleza no existe. Y por eso no se podrán escribir libros de la naturaleza, los próximos, a no ser que escriba. La inteligencia artificial nunca podrá escribir poesía porque no tiene sentimiento, no tiene corazón, no se puede. Puede escribir novelas, y diálogos, todo lo que tú quieras, pero no puede hacer una obra con alma propia, ¿no? Hace poco estuve con un amigo que ha escrito un cómic sobre la vida rural, basada en la historia del padre, Ronson se llama, es maravilloso. Y fui a acompañarlo a presentarlo a su pueblo, y fuimos a pasear y ver el bosque. Y yo me ponía muy nervioso porque estábamos en los sitios y no hacemos nada. Y yo, ¿pero a dónde vamos? A ningún lado. ¿Pero qué hacemos aquí? Nada, vamos a esperar a ver si aparecen animales. Y claro, mi vida es como todo lo contrario, que si el móvil, que si el email, el trabajo, no sé qué, y de repente ellos tenían el tiempo, creo que viene en el libro que dice, el tiempo cambia. Llevo aquí no sé cuántos días y parece que llevo años, y habla de, pues a mí me pasó eso, y al principio me costó mucho y a los 2 días ya era como, hay que volver, no hace falta volver, ya estaba acostumbrado, pero fíjate cómo el mundo en el que vivimos nos lleva a esa forma de entender el tiempo. Bueno, Pues yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias. Bueno, habla tu Pepa. No, yo simplemente dar las gracias de nuevo a la Fundación, a Pepa Parra, que además de magnífica poeta, una bellísima persona y una gran amiga.
y me siento muy a gusto. Y gracias, Javi, porque además de excelente escritor, tienes mi sangre, ¿no? Al López ese que nos une, de tu padre, mi primo Emilio. Y alguna vez escribiré sobre esa historia, ¿no? De cómo yo estoy aquí gracias a tu abuelo, ¿no? Y bueno, fue el que le salvó la vida a mi padre, ¿no? Un poco como Soldado de Salamina. No me atreveré a escribir una historia dramática de la guerra, y estoy gracias a él aquí, ¿no? Y bueno, al final voy a emocionar. Muchas gracias a todos y gracias.